mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies. Primera de Corintios 1:30. Vamos a ver algo muy precioso acerca de Cristo y de nosotros en Él. Más por Él. No por mí, no por ti, no por otros. Por Él, más por Él. ¿Estáis vosotros? ¿A dónde nos ve Dios? En Cristo Jesús. Ahí Él nos ha puesto, ahí está nuestro lugar en Él. Muchas veces no lo ocupamos, no funcionamos, pero ahí estamos. El cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Estáis vosotros en Cristo Jesús? ¿Qué pasa? En nuestro tiempo religioso se nos hacía una figura de Jesús y lo mirábamos en el cuadro. Eso quitaba de lo verdadero, porque ya Jesús no está en la carne. Jesús es espíritu, Él es Dios, Él es el verbo, Él es la palabra. Estamos en Cristo Jesús, en el verbo, donde hemos nacido de nuevo, en la palabra. Estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué es lo que se nos ha sido hecho por Dios? ¿Qué es lo que se nos ha sido dado, hecho por Dios? Sabiduría. Sabiduría, pero ¿qué clase de sabiduría? El mundo tiene sabiduría, pero es sabiduría terrenal. Es sabiduría diabólica. Es sabiduría para exaltar al ser humano o destruirlo. Pero la sabiduría de Dios es muy diferente. Es el aspecto de Él mismo. Se nos ha sido dado Él, que es sabiduría. Él es justificación. Cuando decimos estamos en Cristo Jesús, somos justificados. Somos los justos, porque Él es nuestra justificación. Santificación. Por eso nos llamamos santos. Por el lugar que se nos ha sido dado, no por lo que somos en nuestra carne. Santificación porque es Dios. Se nos ha sido dado la santificación. Podemos andar en santidad porque Él es nuestra santificación. Y redención. Él nos ha redimido. Él pagó por nosotros. Somos de Él. Aleluya. Somos de Él. El que se gloría, tenemos un lugar de gloria. Tenemos un lugar de gloria. No es que no nos vamos a gloriar, pero nos vamos a gloriar en el Señor, en sus maravillas. Amén. En sus hechos, en su persona. Gloríese en el Señor. Entonces, porque Él se nos ha sido dado, dice en el 2:7, podemos entender y conocer a Dios. Mas hablamos, ¿por qué? Porque se nos ha sido dado, por Dios se nos ha dado sabiduría. Entonces hablamos lo que Dios nos ha dado. El mundo no va a hablar de estas cosas porque no se le ha dado. Y nosotros no podemos ir condenando al mundo, sino tratando de que se salve. Porque no pueden hablar nuestro idioma, no deben. Y muchas veces porque no pueden hablar nuestro idioma, nosotros nos convertimos a ellos. Y no que ellos se conviertan a Él. Nosotros tenemos que seguir hablando sabiduría. Nosotros tenemos que seguir declarando a Cristo, el verbo, y orando para que otros que Él ha escogido vengan a Él por medio de la palabra. Y una de las cosas que da la sabiduría, que por el uso uno empieza a tener discernimiento. Escuchando uno mismo hablar y escuchando a otros, uno sabe de dónde esa persona está hablando. Si está hablando desde Cristo o está hablando desde el viejo hombre. Todo lo que viene de nosotros desde el viejo hombre no es recibido por Dios. Todo lo que viene de Cristo en nosotros exalta a Dios
y es recibido por Dios. Todo sacrificio aceptable a Dios es por medio de Jesucristo, por medio de su espíritu, por medio de su carácter, por medio de su ser. Qué precioso que nosotros podemos hablar de estas cosas porque Él vino a nosotros. Hablamos sabiduría de Dios. ¿En dónde? En misterio, en misterio. Pero no, cuando nos acostumbramos a esas palabras, ya no son misterios, ya son nuestra realidad. Ya deja de ser misterio, algo muy conocido y muy familiar. Amén. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Cuándo? Antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Pero gloria dónde? En Él. Gloria en Él. Para nuestra gloria en Él, en esa sabiduría. La que ninguno, noten estos hermanos, para no tropezar con el mundo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios no se le dio a conocer para que lo crucificaran, porque era para nuestro bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ahí es donde estamos. Estábamos antes en el viejo hombre, oyendo las cosas del mundo, viendo las cosas que están a nuestros ojos. Ahora, por medio de la sabiduría, por medio de Cristo y el nuevo hombre, podemos ver lo que otros no ven. Podemos oír lo que otros no pueden oír. Ni han subido, no han subido en corazón de hombre. Entonces, ¿qué dice? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, entre la iglesia van a haber algunos que van a pasar por las cosas y va a obrar para bien de sus vidas. Porque a los que le aman, todas las cosas obran para bien. Y aquí dice, a los que le aman, Dios va a empezar a manifestar cosas y dar conocimiento de cosas eternas, cosas verdaderas. Cosas verdaderas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos dentro de una mentira? Sí. Estamos dentro de una mentira con un príncipe de mentira. Pero gloria al Señor, que Dios vino, descendió, la verdad vino y nos ha dado luz y conocimiento. Gloria al Señor. Pero no queremos ser diferentes, queremos ser como los demás. No podemos estar en dos. Si vamos a ser como los demás, vamos a estar en el viejo hombre. Si vamos a ser para Cristo, vamos a estar en el nuevo hombre. Amén. En la nueva criatura. Si no queremos sufrir el rechazo de los demás porque no entienden la verdad, entonces podemos ir a la mentira y participar de ello. O podemos identificarnos con la verdad y andar en esa verdad y ser rechazado, pero recibido por Dios. Agradable a Dios. Gloria al Señor. Pero Dios, estas cosas que el ojo no vio ni oído yo, Dios nos las reveló y nos sigue revelando. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces lo que estamos haciendo énfasis aquí, que hay una vida del Espíritu que el creyente ha de vivir para tener una vida de abundancia en él. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por los panes y los peces, pero eso no es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene algo mucho más sublime y más excelente. Es darnos a conocer toda la verdad, que es Dios mismo.
Amén. Lo profundo de Dios. Qué privilegio, qué bendición tenemos. Aún lo profundo de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver a Cristo antes de hacerse carne. En la sabiduría. Vamos a Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Algo se va a manifestar que ha estado oculto o escondido, ¿no? En las raíces. Y ahora vemos que es una persona en el versículo 2. Y hay una similitud entre Isaías 11, 2 con Isaías 61, pero a la misma vez hay una diferencia muy clave. Isaías 61 habla, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido a hacer buenas obras, a librar a los cautivos y todas las obras que Jesús manifestó. Pero aquí es diferente y es el carácter, el ser de Dios. En el versículo 2, y reposará sobre él, hablando de Cristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, este versículo sabemos que es Cristo. Esta provisión que habla el versículo 2 fue lo que Eva rechazó. Eva comió, Adán y Eva comieron de otro árbol. Adán y Eva comieron de otro conocimiento. Y es el conocimiento del bien y del mal. Ese fue el árbol que Adán y Eva, del cual nosotros todos hemos nacido en la carne, de ese árbol, de ese conocimiento. Pero ahora hay un nuevo conocimiento, porque Dios no ha puesto ahora en el árbol de la vida. Y en este árbol hay otro conocimiento, hay otra sabiduría, hay otra inteligencia, hay otro poder, hay otro temor. Ya no es el temor a los demonios o al porvenir, ahora es el temor a Jehová. Ahora es un temor reverente y santo. El temor a no poder disfrutar o poseer todo lo que Él nos ha dado por nuestra separación. En el sentido, si escogemos lo que está en el otro árbol, no vamos a poder disfrutar todo lo que está en el árbol de vida, porque no podemos estar en dos lugares a la misma vez. O estamos en las tinieblas o estamos en la luz, no hay un intermedio. Y por eso el Señor nos está salvando y nos sigue salvando, porque Él quiere que nosotros poseemos. Él es el sacerdote de los bienes venideros, ya no del pecado. Él tuvo la solución del pecado, que era en Él mismo, derramó su sangre. Pero ahora Él está intercediendo por nosotros delante del Padre, dice Hebreo, para que nosotros podamos poseer nuestra herencia de esa vida nueva. ¿Por qué? Porque hay luchas aquí abajo, hay mentira aquí abajo, hay gloria ajena aquí abajo, hay una gloria que no es de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y los creyentes, muchos, no hemos vestido de esa gloria. Y el Señor tiene que venir y soplar para quitarnos todo eso que es mentira y llevarnos a la realidad de las cosas. Nos duele, pero es provechoso. Amén. Primero empieza a quitar nuestras fuerzas para que nosotros podamos obtener sus fuerzas. Nos quita nuestro yo para nosotros poder entender el yo soy. Nos quita nuestra fe para nosotros poder poseer la fe de Cristo. ¿Ve? Recuérdense que la palabra de Dios, como dice en Jeremías, viene a arrancar y a destruir, pero después hay que a plantar
y a edificar. Nadie quiere cuando Él viene a arrancar y a destruir. Pero no va a llevarse a cabo la edificación, sino arranca y destruye primero. Por eso todo está desnudo delante de Él. A quien tenemos que dar cuenta. El temor reverente a Jehová, a Él. Entonces vemos su obra en nosotros a través de todo lo que se nos ha sido dado en Cristo. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. ¡Qué precioso! Todo eso está en el Espíritu de Cristo. Cristo se nos ha sido dado. Ahora vamos a Proverbios 8. Y esto es de gran gozo porque podemos poseer esto en la naturaleza divina. Y yo lo deseo. Qué precioso es esto. Para confirmar lo que se está declarando, en el versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Cuál sabiduría es esta? La sabiduría de Dios en Cristo. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. En Cristo no hay otra semejanza, no se puede comparar con otras cosas. Él es mucho más excelente. Dice en el 14, conmigo está el consejo. Isaías 11, espíritu de consejo. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es el poder. Es como si estuviéramos leyendo Isaías 11. Aquí está Proverbios 8. Versículo 17. Yo amo a los que me aman. Aquí está. A los que me aman. Yo amo a los que me ponen a mí primero. A los que me dan a mí mi lugar. A los que dicen todo lo pongo por basura. Al conocimiento de Él. Este es el premio. Prosigo a la meta. Yo amo a los que me aman. Ahora, Él ama al mundo y el mundo no lo ama. Pero Él nos pone en el Hijo. Porque el Hijo lo ama para participar de nuestro amor para Él. ¡Aleluya! ¿Por qué vamos a seguir egoístamente? Dios me ama, no importa qué. Qué lindo es decir, Dios me ama. Y por eso me entrego para yo darle a Él mi amor en Él. ¿Sabes qué? No perdemos, ganamos. Amén. Porque recuérdense, hermanos, que Él nos está preparando como una novia para casarnos con Él. Y queremos participar de esas bodas. Y el que dice, Él me ama, no importa qué, no va a participar de esas bodas. Porque no se va a casar con Él. Amén. La esposa ya tiene un deber de darse al esposo. La novia ya tiene un deber de santificarse, lavarse, prepararse para el novio. Y después cuando se casen, ya, hay que atender a los hijos. Gloria al Señor. Así que está esa parte. Él me ama, no importa qué. Dios nos amó, su amor es eterno, siempre estará con nosotros. Pero ahora Él nos llama a Él. Y ahí entonces está un proceso que se va llevando a cabo en nuestras vidas. Pero sin ese proceso no vamos a seguir adelante a ver más de su gloria. Es que no lo es. Porque a los que le aman. Él tiene cosas preparadas a los que le aman. El amor es eterno, Él nos salva. No vamos a ir al infierno. Somos salvos por gracia. Pero Él nos ha salvado para andar en buenas obras. Para ser hechos una nueva criatura en Él. Podemos nada más recibir esa provisión, gloria a Dios. Somos los redimidos, Él nos ha salvado. Y nos quedamos con nosotros. Está bien, pero Él nos invita a participar de una vida mucho más excelente que la que hemos tenido. Amén. Esto es precioso. Vamos a ver a Jesús. Dice en versículo 20, por vereda de justicia guiaré,
por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ahora, lo voy a leer en el Septuaginta. Que yo pueda guiar en substancia. That I may divide substance. Que yo pueda repartir la substancia. Deber de herencia, aquí dice substancia. Y esto me ha ministrado. Porque la substancia, Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto que tenemos aquí en esta materia, no hay substancia, porque todo se deshace con el tiempo. Amén. Lo único que tiene substancia es lo eterno. Para que dividen la substancia, to them that love me, para aquellos que me aman. Para que dividan mis substancias, para aquellos que me aman. Y yo pueda llenar sus tesoros con cosas buenas. Aleluya. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 21 en inglés lee así. En la Biblia Septuaginta dice, that I may divide substance to them that love me. Que yo pueda darle de substancia a los que me aman. And may fill their treasures with good things. Para que pueda llenar sus tesoros con cosas buenas. If I declare to you the things that daily happen. Entonces sigue hablando esto que no está aquí. Hermanos, esta Biblia, la Septuaginta, era la de Pablo. Era lo que los judíos tenían en ese tiempo. Y lo usaban los discípulos. Dice, if I declare to you the things that daily happen, si yo te declaro a ti las cosas diarias, también te hará recordar las cosas viejas. Y eso va con Mateo 13, que el maestro doctor en el reino de Dios va a sacar de lo nuevo y de lo viejo. ¿Ve? Si yo te declaro a ti cosas diarias que suceden, también te declararé las cosas viejas. ¡Qué tremendo! Y es verdad. Nosotros miramos atrás para confirmar dónde estamos y lo que está por venir. Amén. Nosotros en Cristo podemos mirar en el alfa y podemos mirar al omega. Podemos mirar al pasado, al presente, al principio y podemos mirar hacia el fin en el alfa y omega. Entonces dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Dónde estaba Cristo? En Dios. Me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de sus obras. Mis hermanos, esto es tremendo. Si estamos en Cristo, estamos antes que el mundo fuese. Hemos sido puestos antes de los tiempos. En la nueva naturaleza no hay tiempo, porque estamos en el yo soy. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Esto es muy importante porque la tierra se va a deshacer. Pero qué bueno es saber que tenemos substancia, que estamos en Cristo. El que creó todas las cosas antes que existieran. Y nosotros lo tenemos en bobería nada más. ¡Qué tremendo! Versículo 23. Dice en el Septuagint, before time was in the beginning. Dice, antes de que hubiera tiempo, antes de la tierra, ahí estaba Cristo con Dios, que es Dios mismo. Versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo.
And daily I rejoiced in his presence continually. Todos los días me regocijaba en su presencia continuamente. ¿De dónde sacó Pablo cuando dijo, regocíjate en el Señor siempre? Te digo, regocíjate. ¿De dónde lo sacó? Parece que de aquí. En el Espíritu no estamos regocijando con Él siempre. En el Espíritu estamos siempre en alabanza. Hay tiempos difíciles que yo he experimentado en mi vida que me di cuenta que hay dos personas actuando. Una estaba tratando de resolver los problemas y la otra estaba cantando cánticos de alabanza al Señor. Y yo soy la misma persona. Pero una persona de la tierra tenía que resolver las cosas. Pero la mente de Cristo en esa persona estaba en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en ese lugar solamente podemos vencer al enemigo y no ser vencido por él. Los problemas vendrán todos los días de nuestras vidas. Mientras estamos aquí, van a haber problemas. Pero cuando estamos en Cristo, todos esos problemas van a obrar para bien a los que le aman. Y esta verdad se hace vida en nosotros, no en el mundo. Porque el mundo no tiene al Espíritu, no tiene el Espíritu de Dios. Nos regocijamos por un tiempo, el Señor nos da nuestras bendiciones, lo que le pedimos, pero después de un tiempo empezamos de nuevo a quejarnos. Nuestra felicidad y nuestro bienestar no está en la tierra ni en el árbol del bien y del mal. Nuestra felicidad y nuestro bienestar está en la substancia de Cristo y nada más. Ahí es donde la iglesia ha de estar anclada y edificada. Y no hay otra forma de edificar su iglesia sino en Él mismo. En Él mismo. Versículo 32. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. And daily I rejoice in his presence continually. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, en el 30 viene al 32 en el Septuaginta. Blessed is the man who shall hearken to me. Bienaventurado el hombre que me escucha. Y el mortal que guardará sus caminos. Y el mortal. El 32. Cuando dice, bienaventurado los que guardan mis caminos. Esto está más rico. Bendito el hombre que escucha, que me escucha. Y el mortal. And the mortal who shall keep my ways. Y el mortal que guarda mis caminos. En otra palabra, nosotros podemos escucharlo porque hemos tenido oído para oír. Pero ahora nosotros, en nuestra carne, lo mortal, va a desear andar en sus caminos. En otra palabra, no andar en la inmundicia, sino dar nuestro cuerpo a su camino, lo mortal. Watching daily at my doors, mirando siempre hacia mis puertas. Waiting at the posts of my entrances, mirando así a sus entradas. ¡Qué lindo! Porque eso fue lo que Ezequiel vio, esa casa, esas puertas, esas entradas. Y nosotros miramos sus entradas y sus salidas. En otra palabra, estamos mirando lo que Él está dando a su pueblo, donde Él se está manifestando. Estamos vigentes, estamos alertos, esperándolo a Él. Dice, for my outgoings are the outgoings, porque mis salidas son salidas de vida. For my outgoings are the outgoings of life, and in them is prepared favor from the Lord. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mira qué precioso está en esta versión. For my outgoings are the outgoings of life.
porque mis salidas, y eso va con la mujer samaritana, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Verdad? Su salida en nosotros, su manifestación es de vida. Entonces nosotros estamos mirando a dónde se va a manifestar, cómo se va a manifestar el Señor, velando por Él. Entonces, y alcanzará el favor de Jehová. Qué corto está eso. Mira lo que dice aquí. Y en ellos yo prepararé el favor del Señor. En otra palabra, en nosotros Él va a producir el bien, el favor. Vamos a ser favorecidos. Amén. Todo esto es Cristo. Dice en el 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahí está el mundo redondo, que no se sabía que era redondo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba Él. Y esto confirma Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ese verbo en el 14 se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no está en carne, ya está en espíritu, de sabiduría, de consejo, de gracia, de verdad, de substancia, y nos ha puesto en Él. ¿A dónde? En el Espíritu. Por eso, ay, pero yo no me encuentro en Él, yo estoy aquí en esta carne. Pues sal de ahí, porque tienes el Espíritu. Busca las cosas de arriba, donde estás sentado en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Empieza a buscar y te vas a encontrar en el eterno yo soy. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, que todas las cosas van a ser sacudidas, tú vas a tener un fuerte socorro en Cristo, en Dios. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Segunda de Corintios 12, Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que habíamos leído en 1 de Corintios capítulo 2, 7, que Él nos va a dar cosas que antes no habíamos visto, esas visiones, ¿verdad? Y cosas que no habíamos oído. Y esto fue lo que sucedió con Pablo, por eso lo pude escribir, porque él lo experimentó también. Pero vendré a las visiones y las revelaciones mía, no, del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Quisiéramos ir nosotros ahí y ver lo que no se ve y oír lo que no se oye. Él fue llevado ahí. Y escuchó palabras que no se le ha dado a ningún otro, ¿verdad? Y él no pudo declarar. Y es igual que Juan, igualito a Juan. Juan, cuando estaba en el Espíritu, vio, y lo que vio no tenía palabra para describir, sino dijo semejante a. No, esto es lo que vi. No podía decir lo que era. Pero había una similitud a algo, pero no era eso. Lo de Dios, nosotros, carne y sangre, no lo puede recibir. Lo que lo recibe es nuestro espíritu en nosotros. Y entonces lo que nosotros podemos entender y conocer, el espíritu nos da conocimiento. Pero hay cosas que no se va a poder declarar porque no hay idioma. Cosas que no existen aquí, que se puede ver allá.
Por eso es semejante. Ahora, nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón a esas cosas, a lo celestial. Hebreos 8, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué pasó en el desierto cuando el Señor le mostró el tabernáculo a los hijos de Israel? Ese era el lugar de su morada. Amén. Él se iba a manifestar ahí y él se iba a declarar al pueblo. Y todo ese lugar era santo y nadie se podía acercar a no ser que estuvieran dentro del orden que él había declarado, las vestiduras, los sacrificios y todo. La tribu que él había escogido, los levitas, podían acercarse. Pero ahora es diferente. Ahora, ese tabernáculo somos nosotros. Ahora es diferente. Ese tabernáculo somos nosotros. Y Él es el ministro de nuestra vida. El verdadero tabernáculo que no levantó el hombre. En el versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Sobre la tierra tiene que ver siempre la ley, porque Dios no es de la tierra. Entonces lo que el hombre puede recibir de él tiene que ser de la naturaleza misma del hombre, que es pecador. Pero lo celestial para los celestiales. Él no le puede dar a los pecadores que no han sido lavados en la sangre lo que es de los hijos que están ya en los lugares celestiales con él. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Estas cosas, el tabernáculo en la tierra era simbólico a las cosas celestiales. Y hoy en día, ¿quiénes son las cosas celestiales? Nosotros, en Él. Por eso tenemos que lavar y limpiar este templo. Somos su tabernáculo. Es donde está su presencia aquí moviéndose en el mundo, entre su iglesia. Pero ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el diablo en la iglesia? Ha puesto de nuevo el templo de piedra hecho por mano de hombre, decir que es el lugar santo. Nosotros somos los santificados y nosotros somos el lugar santo para Dios. Y tenemos que seguir santificándonos porque somos morada de Él. Mejor fuese si estuviera afuera. Horrendo es que está dentro. No hay forma de escaparnos. David no se podía escapar porque él sabía. Él fue escogido para entender y conocer las cosas de Dios. Y él fue ungido. Aunque la iglesia piense una cosa, aunque el mundo piense otra cosa, la verdad es, nosotros somos su templo, nosotros somos su casa y nosotros somos santos para llevar al Santísimo. Amén. Y Él está santificando su casa aún más, purificándola, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya nosotros no tenemos un monte físico, ya nosotros no estamos en el desierto con un tabernáculo físico. Nosotros estamos en un monte, el monte de Sión, en el Espíritu. Nosotros somos la nueva Jerusalén en el Espíritu, llevando la gloria de Dios. Pero si nos vemos en la carne, somos igual que los demás. Tenemos que identificarnos con Él para hacer una diferencia entre lo santo y lo inmundo. Cuando estábamos enemigos con Él, Él nos dio su vida. Cuando estábamos en nuestro delito y pecado, Él nos dio su vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa vida? Seguimos. Vemos el ejemplo en Abraham. Hebreos 11. Dios escogió un pueblo por fe. Abraham fue el padre de la fe. No todos los que son de Israel y no todos los judíos son hijos de la fe. Vemos en el 11, capítulo 11, versículo 13, acerca de Abraham. Conforme a la fe,
Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Dios le dio esa visión de lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué nos dice el Señor? Ustedes no son del mundo. Ustedes son ciudadanos. ¿De dónde? Del reino de Dios. Son peregrinos. Eso se nos dijo a nosotros. Somos peregrinos. Pero no actuamos así. No ha sido una realidad. ¿Por qué? Porque hemos vivido en la carne. Entonces ahora es tiempo de identificarnos y empezar a declarar y tal vez se hace vida. Me encanta porque Abraham no estaba buscando una tierra terrenal. Yo pensaba que estaba buscando una tierra terrenal. No, él no estaba buscando una tierra terrenal. Dice la palabra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde habían salido, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Se dieron cuenta que lo de Dios no tenía nada que ver con esto, que había algo mucho más excelente que esa tierra terrenal, que la promesa era espiritual. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad le ha preparado? La ciudad que nosotros en la cual estamos, que es espíritu, es espiritual, es celestial. La ciudad donde Dios es el arquitecto, donde Dios es el que la edifica, es esa ciudad. Gloria al Señor. Lo vio Abraham y lo vio Moisés. Dice en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué nos dice la palabra en Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que nos sostiene? Mirar lo eterno, mirar lo eterno, no perdernos aquí en esto, porque al final será destruido. Lo de Dios es eterno. De aguas vivas.